Para empezar, esta vez he pensado en responder a algunas de sus preguntas más urgentes. Trabajo en el negocio de la importación/exportación y tengo varias inversiones en marcha también. También soy muy bueno ahorrando y soy hijo único, así que cuando mi padre murió hace unos años, recibir su herencia me ayudó mucho. A continuación, para añadir un poco de contexto, soy un tipo femenino, no puedo dejarme crecer la barba para salvar mi vida, soy delgado pero hago ejercicio para no parecer demasiado demacrado. Básicamente mis amigos tienen la broma de que parezco un twink. En la misma línea, también tengo un bajo deseo sexual hasta el punto de ser casi asexual, y sí, esto ha tenido un impacto en mis relaciones anteriores. Esto es importante saberlo porque ayudará a explicar las preferencias que establecí para mi esposa a la hora de pedir. Básicamente prioricé la apariencia por encima de todo, luego la inteligencia, y el sexo fue el último del árbol superior. No quiero sonar como un imbécil, pero quería una esposa trofeo, ya sabes, alguien increíblemente hermosa de la que pudiera presumir en los actos del trabajo, pero que pudiera llegar a casa con la casa limpia y las comidas cocinadas. No tengo ni idea de cómo esperaba que lo que se estaba gestando en la oscuridad de mi sótano se convirtiera en esta maravillosa esposa. Lo único que puedo decir que me alivió fue que al menos no parecía ser una víctima de tráfico humano de 14 años. Mejor algo de magia oscura o ciencia experimental en vez que un inocente. Sin embargo, después de haber seguido todas las instrucciones, me encontré pasando por varias etapas de incertidumbre. Primero me pregunté si estaba completamente loco. Había comprado algo en línea en un sitio web de poca reputación después de hacer clic en un anuncio de correo electrónico, había pagado una gran suma de dinero a una entidad desconocida, que, por cierto, aparecía en el extracto de mi tarjeta como pagado a Satán, que obviamente era la idea de alguien de un nombre de empresa vanguardista, y ahora lo que había recibido estaba creciendo en mi sótano. El olor por sí solo ya era bastante malo, lo había sido cuando lo vertí por primera vez en el agua, sin embargo a los pocos días era totalmente insufrible. El olor se impregnaba a través de la toalla de la parte inferior de la puerta, y se extendía lentamente por el resto de la casa. Por mi propio bien, evité las zonas de la casa afectadas, y no hace falta decir que no invité a ningún huésped. Solo había una cosa en toda mi vida que había olido de forma parecida, y eran los fluidos podridos de un bebé que había nacido de forma natural después de haber muerto dentro de la madre un par de semanas antes. En ese momento se me pasó por la cabeza la idea de que tal vez me estaban tomando el pelo. Había oído hablar de gente que compraba cajas misteriosas en la web para encontrar trozos de animales muertos y alambre de espino en su interior, y pensé que mi situación no era muy diferente. Si ese era el caso, no estaba segura de querer ir a comprobar lo que había ahí abajo, y si encendía las luces y solo eran unos trozos de carne humana dando vueltas. ¿Cómo iba a explicárselo a alguien, y más aún a la policía? Fue entonces cuando la paranoia se hizo presente, fue como si el aire dentro de la casa se volviera más pesado, me presionaba con una humedad pegajosa sin importar lo bajo que pusiera el aire acondicionado. Me encontré mirando al cartero cuando pasaba, y mirando por las cortinas a los peatones en la acera. De alguna manera, sentía que estaba haciendo algo muy malo y que todo el mundo lo sabía, sobre todo porque me preocupaba que olieran el olor rancio del exterior. Entonces empecé a preguntarme si no me habían metido en un lío. ¿Cómo lo que había en ese barril se convertiría en una esposa? ¿Era yo parte de algún experimento del gobierno? Mi curiosidad se apoderó de mí una vez más, y decidí ir a la puerta del sótano y ver si podía oír algo, así que, mientras contenía la respiración, eso fue exactamente lo que hice. Caminé lentamente por el pasillo y apreté el oído contra la puerta. Al principio no oí nada, pero luego me di cuenta de que se oía un ruido sordo, como si el agua se moviera ligeramente. Sorprendido e inquieto a la vez, me aparté de la puerta y al hacerlo cometí el error de inspirar. No me avergüenza decir que me levanté en ese momento cuando el olor asaltó mis fosas nasales con fuerza. Después de eso, decidí que era mejor esperar un tiempo antes de intentar acercarme de nuevo, aunque pronto fue innecesario, ya que empecé a oír sonidos del sótano sin tener que acercarme. Al principio empezaron tan débiles que no estaba seguro de si eran reales o no, pero con el tiempo se hicieron más fuertes e inconfundibles. Se oían chapoteos y, de vez en cuando, palabras indescifrables procedentes del sótano. Cuando me despertaba en la penumbra de mi habitación, al otro lado de la casa, lo oía, los sonidos confusos de algo horrible que se desarrollaba en la oscuridad húmeda con gemidos de agonía y murmullos ininteligibles.
Para aliviar mis nervios, empecé a poner música en la casa lo suficientemente alta como para enmascarar los sonidos, pero lo suficientemente tranquila como para que los vecinos no llamaran a la policía. Cuando por fin llegó el día en que el cronómetro contaba apenas unas horas, empecé a sentir pánico. Si había que hacer preparativos, no estaba seguro de cuáles eran, me las arreglé para encontrar algo de la ropa vieja de mi ex asumiendo que mi nueva esposa necesitaría algo que ponerse y compré una reserva decente de comida. Aunque no estaba seguro de que lo que había allí abajo fuera capaz de comer, y suponía que no me iba a hacer su primera comida. Luego hice una cama en la habitación de invitados, y me paseé ansiosamente hasta que el temporizador mostró 10 minutos. Entonces, de mala gana, cogí una toalla y me dirigí al sótano. Cuando me acerqué a la puerta me di cuenta de que el horrible olor de antes ya no estaba allí. Mi corazón se aceleró, bombeando sangre por mis venas con tanta furia que mi mano temblaba al ponerla en el pomo de la puerta, y podía saborear la adrenalina en el fondo de mi garganta. Tragándome la ansiedad, observé la cuenta atrás de los últimos segundos en el temporizador y abrí la puerta. La abrí lentamente dejando que la luz de atrás cayera sobre las escaleras que tenía delante. Era la única mancha de luz, y solo servía para aumentar el contraste de la habitación, de modo que no podía ver nada más allá. ¿Hola? ¿Es alguien, algo? Vivo aquí abajo. Por favor, no me coman. Llamé, intentando que pareciera que estaba bromeando para ocultar el puro terror que sentía al mirar la nada negra más allá de la luz. No hubo respuesta a mi pregunta, así que bajé las escaleras con cautela. Las instrucciones habían sugerido que mi nueva esposa sería sensible a la luz, así que, teniendo esto en cuenta, no encendí las luces del techo, sino que utilicé la aplicación de la linterna de mi teléfono para iluminar el resto del camino. Cuando me acerqué a la piscina, levanté la luz y vi un par de ojos reflectantes justo por encima de la superficie del agua que me miraban. Por un momento pensé que había aparecido un caimán o algo así, pero al recuperar la compostura y volver a mirar con cautela me di cuenta de que había una mujer en el agua. Estaba sentada con solo sus ojos por encima de ella, y tenía una larga cabellera negra flotando a su alrededor en el agua perfectamente tranquila. Al enfrentarme a lo que parecía ser un ser real, y sin saber qué más hacer me presenté. «Hola. Soy Jake», dije con inseguridad, y cuando ella no respondió, continué torpemente. «Soy A. Te compré». Ella seguía sin hacer ningún comentario, solo me observaba con sus ojos mientras me acercaba un poco más. «¿Quieres salir ahora?». Las instrucciones decían. No llegué a terminar la frase porque ella empezó a levantarse. Imagínate esto si puedes, estaba totalmente desnuda, descoordinada y con extremidades aparentemente desproporcionadas, medio arrastrándose fuera de una piscina para niños como algo del Exorcista, resbalando y arañando hasta llegar a tierra firme. Si no hubiera estado tan petrificado, podría haber huido del puto país en uno de mis contenedores de exportación, pero en lugar de eso, me quedé congelado como un salmonete mirando a ese montón humanoide de mujer que se arrastraba hacia mí en el suelo. Su pelo era lo suficientemente largo como para que se le pegara al cuerpo, y le cubriera los hombros y los pechos mejor de lo que hubiera esperado, aunque no importaba, ya que estaba demasiado horrorizado como para fijarme en su desnudez, más allá de saber que su piel era pálida y que el agua, antes limpia, que corría por ella tenía un tinte rojizo. Al llegar a mí, se detuvo a mis pies y me miró torciendo el cuello en un ángulo horrible para hacerlo, antes de abrir la boca para hacer gárgaras con un sonido estrangulado. G. Entonces casi me da una arcada. El agua sanguinolenta le salía por la nariz y la boca a través de unos dientes puntiagudos como los de un tiburón mientras hablaba y luego se acercaba a mí. Todavía en estado de shock y sin saber qué más hacer, le ofrecí la toalla, pero no la cogió, ni siquiera intentó cogerla. Así que la rodeé torpemente y la ayudé a levantarse. Su piel era fría al tacto, suave, casi reptiliana, y era cómodamente más baja que yo. Esto solo era significativo en el sentido de que había sido una preferencia que yo había seleccionado al ordenarla. Me refiero a la parte cómodamente más baja, no a la parte reptiliana. Cuando no intentó comerme o mutilarme de alguna manera, empecé a guiarla hacia la luz. Entrecerró los ojos y parpadeó rechazando la luz con un gruñido bajo, así que rápidamente bajé las luces. Sin embargo, la luz tenue era mejor que la linterna de mi teléfono, así que entonces pude ver bien sus rasgos.
En cuanto al cuerpo, tenía un aspecto agradable, con forma de reloj de arena a pesar de que sus brazos y piernas eran un poco desgarbados, probablemente tetas de copa C, por lo que no era nada exagerado, y sus rasgos faciales eran en general de tipo asiático. Ojos oscuros y almendrados con pestañas largas, nariz y boca pequeñas y, al mirarla, me di cuenta de que se parecía a mi ex de una manera extraña, como si hubiera crecido en mi sótano a partir de una bañera con partes no identificadas. Quiero decir que la coincidencia no era exacta, pero podrían haber sido hermanas o algo así. Otras cosas a destacar son que su piel era aún más pálida de lo que había pensado, incluso me atrevería a decir que tenía una cualidad iridiscente en su blancura y sus ojos no tenían contraste, eran totalmente negros. Y cuando digo negros, quiero decir extremadamente negros, como el aceite donde se reflejan diferentes colores. Las uñas de los dedos de los pies y de las manos eran muy parecidas, negras y aceitosas, pero también largas y curvadas como las garras de un depredador. Cuando llegamos a la cocina la senté y le pregunté, ¿tienes hambre? ¿Tal vez tienes sed? Mientras le ofrecía un vaso de agua. Hubo una larga pausa mientras me miraba fijamente antes de que murmurara algo tan silencioso que no lo capté la primera vez. Lo siento, ¿qué fue eso? Le pregunté vacilante, acercándome para escucharla mejor. Sin apartar la vista de mí, repitió despacio y con determinación, ese sí. Lo siento, susurró, con voz áspera y seca. Sentí que mi corazón se desplomaba un poco en ese momento, por supuesto que mi nueva esposa tenía hambre. Quizás le gustaría comer mi hígado con unas habas y un buen Chianti. Por lo menos, estaba seguro de que iba a exigirme que sacrificara algunas vírgenes para saciar su apetito, pero no dio más instrucciones, así que hice lo que pude. La respuesta a mi incertidumbre llegó en forma de un sándwich de queso a la plancha, que se comió cuando se lo presenté, así que supongo que no estaba en el menú. Para ser totalmente honesto en este punto no sabía qué hacer. No esperaba realmente que un ser vivo saliera del bidón de líquido grumoso no identificado vertido en agua y dejado cociendo en la oscuridad, pero aquí estaba. Sin embargo, después de comer parecía cansada, así que la llevé a la habitación de invitados y la dejé acostarse. No parecía saber qué hacer con la ropa de cama, así que acabó de forma incómoda encima de la cama, donde doblé las sábanas sobre ella. Salí de la habitación con bastante rapidez después de eso, cerrando con llave detrás de mí. Decir que esto no era lo que había pedido es un eufemismo, ni siquiera era humano por lo que pude ver. Intentando comprender un poco lo que era, decidí volver al sótano y mirar el agua en la que había estado. Esta vez encendí la luz del techo y bajé a echar un vistazo. Al acercarme a la piscina vi que el agua se había asentado en dos capas, la superior era mayoritariamente clara y parecía ser solo agua, mientras que en el fondo se había formado un grueso sedimento de color marrón rojizo. Para ver si había algo escondido en el fondo decidí remover el agua con el palo de una escoba y escurrir todo lo que pudiera. Ahora me gustaría señalar que el agua no olía hasta que empecé a removerla. Entonces pude oler el familiar olor acre de algo indecible que se estaba pudriendo y, para mi horror, pude sentir el repiqueteo de la escoba contra algo en el fondo bajo la suciedad. Sin pensarlo, metí la mano en el agua turbia para recuperar lo que fuera, suponiendo que algo ordinario había caído en algún momento, solo para encontrarme con un hueso, que parecía un fémur humano, y sí, volví a vomitar. Cuando el estanque se hubo vaciado, encontré una colección de huesos, todos los cuales estoy seguro que eran humanos, un cuervo muerto, una variedad de cáscaras de insectos, y algunas hierbas encharcadas que no pude identificar. Me ahorraré la mayoría de los detalles sobre cómo me deshice de estos objetos, salvo que no fue fácil. Me llevó casi toda la noche y me desmayé justo después. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de mi televisor con sonido envolvente que emitía anuncios, y me levanté de un salto para comprobar el dormitorio de invitados. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, la cerradura rota y ella no aparecía por ningún lado. Decir que esto era inquietante era quedarse corto. Cogí el paraguas de la percha del pasillo, y me dirigí hacia el sonido de la televisión. A medida que me acercaba podía escuchar conversaciones, no solo de los anuncios, sino más bien como si alguien estuviera tratando de hacer un control de voz. El tono cambiaba a medida que las palabras se decían en diferentes órdenes, sonaba similar a una persona sorda hablando, solo que las palabras se volvían más claras con la repetición. Me dirigí a la cocina y vi que en el fregadero había un montón de sangre y dientes. Sin saber qué hacer con eso y totalmente incapaz de procesarlo, ignoré ese detalle y continué hacia el cine en casa.
Cuando llegué y doblé la esquina de la habitación, vi que la persona que hablaba era ella. Por lo que pude ver, estaba practicando y cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, se giró hacia mí con una sonrisa torcida. Para mi sorpresa, sus dientes eran normales y, de repente, el desorden en el lavabo tenía un poco más de sentido. ¿Se los había arrancado y le habían crecido otros humanos? Lo siguiente que noté fue que su tono de piel era más humano y ya no incandescente. Además, sus extremidades eran ahora proporcionadas, sus uñas estaban cuidadas y sus ojos ya no eran totalmente negros, aunque los iris seguían siendo demasiado grandes. «Buenos días», me saludó, aunque parecía desconcertada de por qué estaba sosteniendo el paraguas. «La comida más importante del día está preparada», anunció señalando la mesa, donde me esperaba un bol de cereales lleno de leche. Me quedé mirando entre ella y los cereales ahogados durante un momento mientras ella se quedaba sin pestañear esperando que me sentara a comer. Como no quería enfadarla, me senté y hurgué en el desayuno empapado, pero a ella no pareció importarle y volvió a mirar la televisión. En los días siguientes continuó mejorando, supongo que se podría decir. Su voz y sus patrones de habla se normalizaron, le enseñé a leer y mejoró su capacidad para hacer la comida. No se lo he contado todavía a mis amigos, pero anoche fue la primera noche que compartimos la cama. No hicimos nada, si es lo que estáis pensando, así que no puedo comentar nada al respecto, pero sí diré que huele de maravilla. Su pelo, su piel, es indescriptible. Creo que la amo. Me he olvidado de cómo era al principio, por eso me pareció importante actualizar esto. Ahora es tan seductora. Quiero hacer cosas por ella, no quiero ir a trabajar para poder pasar más tiempo con ella. Mi teléfono sigue sonando pero hasta ahora lo he ignorado. Anoche me quedé junto a él y dejé que sonara, aunque escuché el mensaje de voz. Era Brayden, se quejaba de no haberme visto durante un tiempo, y aparentemente llamaba para avisarme de que mi ex, ahora he olvidado su nombre, ha sido dada por desaparecida. Recuerda suscribirte, darle like al video si te gustó, y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevas historias de terror.